Amén, amén. Saludamos a todos nuestros hermanos. Y a todas nuestras hermanas en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por estar un día más invocando su nombre, porque podemos levantar nuestras manos y podemos mirar hacia lo alto y expresar a nuestro Dios lo que nuestro corazón siente. Creemos que nuestro Dios es fiel y verdadero. Cuando decimos que es fiel, porque Él ha permanecido desde el tiempo de los antiguos hasta ahora en la creación. Y verdadero porque su palabra es verdad. Su palabra nunca nos ha mentido, su palabra nunca nos ha ocultado sus pensamientos. Los pensamientos de Dios siempre han estado dispuestos a entregárselos al hombre. Hay muchas peticiones, hay muchas necesidades por hermanos, como también hermanos que les ha salido negativo el examen COVID, nos alegramos. A nuestro hermano Guillermo, nos alegramos mucho delante de nuestro Señor Jesucristo y creemos que el Señor seguirá añadiendo y seguirá obrando. Lo que hacemos, lo hacemos para gloria del Señor. Lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos es conforme a la palabra de nuestro Dios. Y es por eso, hermanos amados, que cada día nos esforzamos, nos levantamos para honrar a nuestro Dios. Pareciera repetitivo, pero hoy en día hay muchos que honran a sus dioses. Hay muchas logias, congregaciones que honran a sus divinidades. Pero nosotros seguiremos honrando y exaltando a aquel que hizo los cielos, la tierra, el firmamento y todas las cosas. Quiero saludar a cada uno de los pastores, a nuestro obispo Marcelo Romero, con su esposa, nuestra hermana Valesca, a toda su familia, a sus hijas, como también saludar a nuestro pastor José, con su familia, pastor Facundo, con toda su familia, pastor Félix, también los saludamos con su esposa. Ellos están en la República Argentina. Queremos saludar a cada hermano de Santiago, de la comuna de Recoleta. Nuestro pastor Abraham, como también nuestro pastor Luis Vega, pastor Amador, al pastor Jesús Romero, pastor Meni Ruiz, a cada uno de los santos. Agradecer porque Dios nos pone como el querer y el hacer. A nuestro pastor Fernando López, con su familia, a cada evangelista, copastor, decirles de acá que seguimos en el camino que Dios nos ha trazado. Seguimos en la voluntad de nuestro Dios. No importando lo que esté aconteciendo, hermanos. No nos debe importar en el sentido de que nosotros nos vamos a alejar de la palabra. Claro que nos importa a aquellos que están en desgracia, a aquellos que les falta el alimento, a aquellos que seguramente no tienen para pagar sus cuentas básicas o porque les falta llevar el pan a sus hijos. Es una preocupación. Oramos para que nada les falte. Oramos para que nuestro Dios haga misericordia y se glorifique con aquellos hermanos que también viven solos, como nuestra hermana Ana Bustos, que ella vive sola. Creemos que Dios la guarda a ella en lo que ella siente en su corazón. Hay muchas peticiones. Cada día aumentan, hermanos. La gente pide la oración. La gente pide que uno interceda por ellos. Esperemos que toda esta gente por la cual oramos, en algún momento también ellos lleguen a la presencia del Señor. Ciertamente
Los días miércoles los habíamos dedicado para enseñar. Y la verdad que la Escritura nos da un amplio abanico para enseñar y para predicar. Pero la cuestión es cómo hacerlo. Cómo enseñarlo y cómo hacerlo de una forma simple y profunda. Como lo hizo el Señor. Como lo hicieron los apóstoles. Cómo llegaron ellos a la gente. De qué manera ellos expresaron la palabra de Dios. Y hay una escritura que quiero compartir con ustedes en el libro de Éxodo. Si ustedes me acompañan, abrimos este servicio en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuestro eslogan es proclamando la verdad, iglesia en casa. Amén. Iglesia en casa. No sé hasta qué punto podemos vivirlo, o si todos los hermanos o aquellos que están aprendiendo a conocer al Señor están dedicando esto a sus hogares. Amén. Iglesia en casa significa, hermanos, que tenemos que modificar nuestra forma de vivir, Amén. nuestras actitudes, el carácter, nuestra forma de conducirnos, ya que a causa de todo esto uno se siente un poco limitado porque uno no puede salir como quisiera. Pero cuando lo elevamos al Espíritu, cuando lo elevamos al pensamiento de Dios, nos damos cuenta de que no somos los primeros ni los últimos que estamos en esta situación. Amén. En la antigüedad ya se vio que muchos hijos de Dios estuvieron sujetos solamente a un espacio de terreno, solamente a un área. Y eso nos debe de llevar a nosotros, hermanos, a buscar la presencia, a dar gracias. Más allá de la tecnología, de las comunicaciones, hermanos, porque se corta la luz y si usted no tiene cargado el celular o el computador o el televisor, de nada sirve. Amén. A no ser que tenga un equipo electrógeno, pero no todos lo tienen. Por lo tanto, también me lleva a pensar eso de que estemos o no comunicados, tenemos que estar en el Espíritu y sentir en el Espíritu al Señor. Sentir su gracia y su misericordia como la sintieron nuestros primeros hermanos, Amén. como la sintieron ellos, porque ellos, hermanos, vivían a la luz de la vela, a la luz del aceite, Amén. no había energía y la palabra iba de boca en boca y en las casas se hablaba de la palabra. Amén. No estaba la escritura, hermanos, estaban los rollos que estaban en la sinagoga. Y lo que se hablaba de acuerdo a lo que se oía y lo que se aprendía en cada sinagoga de la época. Amén. Y el padre de familia llegaba a casa y lo compartía con la familia. Amén. A veces no gustaba. Habían gestos. Porque el ser humano le gusta gesticular con la boca, con la cara, con los ojos. Cuando algo no le gusta o algo no le parece. Es propio de la naturaleza. Como también es propio que los hombres piensen cosas en sus corazones, cristianos, no cristianos. Pero la palabra de Dios, hermanos, nunca se detuvo. La promesa de nuestro Dios nunca se quedó quieta. La promesa de nuestro Señor siempre ha permanecido fiel. A través de los años se ha predicado. Lo importante es no cambiar la palabra. No cambiar lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha mostrado. Y lo que Él quiere enseñarnos en el día a día. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta hora, creyendo que el Señor está en medio nuestro y sintiéndolo cada día, vamos a leer un texto de su palabra. Amén. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, en el versículo 14. Amén. Quisiera que lo busque, que lo busque, que lo anote.
que nos dé el tiempo el Señor para expresar, esbozar esta palabra. Esta palabra que es única y verdadera. La verdad, hermanos amados, que hay tristeza por todo lo que acontece en el mundo. No es de alegría. Hay temporales en el sur, gente humilde. Amén. Se corta la luz. Amén. Y están pasando cosas en el mundo. Amén. Como si esto fuera poco, hermanos amados, que el Señor nos sostenga para permanecer fieles a Él. Dice su palabra de esta manera en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Amén. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Amén. En el lugar donde usted está, en su hogar, levante su corazón, sus manos y agradezcamos a Dios por esta palabra. Señor Jesucristo, Amén. vamos delante de tu presencia Amén. con dificultades, Sí, Señor. con necesidades, con sentimientos, con cargas, Amén. con pesares. Sí, Señor. Amén. Vamos delante de tu presencia para honrar y glorificar tu nombre. Amén. Queremos entender tu palabra y el propósito de lo que este hombre le dice a tu hijo. Amén. ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? Y creemos, Señor, que tú nos darás el entendimiento Sí, Señor. Amén. para poder, Señor, aleluya, llevarlo hasta este tiempo. Amén. Y poder, Señor, educar a tu iglesia, enseñarla a tener, Señor amado, un momento de santidad, de privacidad delante de tu presencia, Amén. siempre, Amén. para poder, Señor, levantar una voz que pueda alcanzar las alturas Amén. y que tu oído pueda escuchar la palabra de tus hijos, Sí, Señor. la oración del menesteroso, Amén. la oración del ministro, Sí, Señor. la oración del que está en la cárcel, Aleluya. la oración del que está agonizando, Sí, Señor. la oración, aleluya, de aquellos que están clamando por sanidad. Sí, Señor. Amén. Señor, en esta hora, Aleluya. al invocar tu santo nombre, Eleej, tal Beleenu Or, y Shehebre, Tu nombre. Bramila Einu, Likikahembra, Shabrut Librach, Te Einihim. Amén. Walmele Einihim, Brajuja, Lija, Leshejeje, Joile Einih, Batit. Jesús, Aleluya. reprenda toda atadura, todo espíritu inmundo, Amén. toda oposición, Amén. Sí, Señor. para que su palabra corra como río de agua viva. Amén. Y podamos entender este versículo Amén. a la luz de su palabra, Sí, Señor. Amén. en su nombre, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Sí, Señor. Amén. Sentimos la presencia de Dios. La verdad que Aleluya. hablar de Moisés Bendito su nombre. no es fácil, porque era un hombre íntegro, era un hombre Sí, Señor. apartado, un hombre apartado y dedicado a estar en la presencia de Dios. Pero en este versículo podemos ver, hermanos amados, como un siervo, un egipcio, cuando Moisés salía de Egipto, le dice esta palabra: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Sí, Señor. Está dando a entender y reconocer que él no le conoce, aunque sabe quién es, pero no le conoce. Y ciertamente, hermanos amados, quisiéramos hablar en esta tarde acerca de la palabra juez. Aleluya. ¿Quién te ha puesto Sí, Señor. por príncipe y juez sobre nosotros? Amén.
Y la palabra juez, hermanos amados, Aleluya. es una palabra que habla de un carácter, Señor. habla de una persona letrada, habla de una persona que tiene conocimiento sobre leyes. Amén, Señor. Cuando hablamos de juez, hablamos de una persona que sabe juzgar entre lo que hay en su mano derecha y lo que hay en su mano izquierda. Amén. Cuando hablamos de juez, Sí, hablamos de un hombre, hermanos, que ha sido preparado aleluya. para juzgar Sí, Señor. los problemas de una sociedad, de una nación, Amén. de una etnia, Sí, en el cual este juez va a aplicar las leyes, aleluya. va a aplicar lo que él sabe con respecto a la ley y en cuanto a en lo que él ha sido instruido. Amén. Sí, Y sí. si nosotros vamos, usted me acompaña al libro de Jueces. Aleluya. Bendito tu nombre. Queremos hablar brevemente acerca de este libro, Aleluya. el libro de los jueces. Bendito tu nombre, Señor. Es un libro, hermano, no con tantos capítulos, Sí, Señor. pero que ciertamente Dios habla a través de él. Gracias, Señor. Aleluya. Son 21 capítulos, Sí, Señor. no son muchos, pero del capítulo 20 Sí, Señor. al 21, donde termina, hermanos amados, Bendito. encontramos una enseñanza tremendamente grande, Amén, amén. donde podemos ver el pensamiento de Dios y el pensamiento de los hombres. Sí, Señor, amén. Y ciertamente vamos a tomar parte de este libro, Aleluya. porque si tuviéramos que enseñarlo nos llevaría días, horas. Sí, Señor. Pero Dios nos va a dar la gracia Amén, amén. para interpretar su fondo de lo que es Jueces. Sí, Señor. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Jueces dice: aconteció que después de la muerte de Josué, Sí, Señor. los hijos de Israel consultaron al Eterno diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Aleluya. Y el Eterno respondió: Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Sí, Señor, amén. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Aleluya. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y el Eterno entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron ellos en Besec a 10.000 hombres. Aleluya. Los hirieron. Gracias. Y después dice que hallaron a Adonani en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besec huyó y le siguieron, le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Cuando le cortaron las manos, dice, hermanos amados, los pulgares de las manos y de los pies, eso nos está hablando que usted, si le cortan los pulgares de sus dedos, no tiene cómo agarrar una espada. Amén. Usted ha sido vencido y ha sido derrotado. Sí. Cuando usted le corta a alguien los pulgares de los pies, ciertamente tampoco podrá estar en pie delante de una persona. Cuando una persona, hermanos amados, sufre de diabetes y muchas veces le tienen que cortar los dedos de los pies, Amén. se le dice, aleluya, hay una dificultad para caminar. Y eso nos está hablando que los hijos de Dios no pueden tener sus dedos cortados. Aleluya. No podemos tener, aleluya, nuestros pies y nuestras manos cortadas, nuestros pulgares, porque no tenemos cómo agarrar la espada. Es un acto, aleluya, hermano, donde ha perdido autoridad, donde en la antigüedad eso mostraba que había perdido el reino, que había perdido, aleluya, que había perdido toda autoridad sobre todas las cosas, porque este hombre ya no podía tomar su espada. Y hoy en día hay muchos Amén. que ya no toman su espada, que ya no toman la palabra de Dios. Amén.
ni siquiera puede ponerse en pie delante del Señor. Bendito es su nombre, Jesús. Pero no nos queremos desviar, hermanos. Aleluya. Y más, dice la palabra. Entonces dijo Adonisedec, 70 reyes cortados los pulgares Aleluya. de sus manos y de sus pies, Sí, Señor. recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén donde murió. Aleluya. Él recibió el pago de Dios, Sí, Señor. porque era un cananeo, porque eran jereseos, eran pueblos carnales, Amén. eran pueblos idólatras. Y Dios no permite la idolatría, Amén. Dios no permite la carnalidad en su pueblo. Aleluya. Era humillante, hermanos, Sí, para un rey, Amén. para un príncipe perder todo de esa manera. Amén. Amén. Pero dice más abajo, Aleluya. Judá conquistó Jerusalén y Hebrón y mataron a sus enemigos, Sí, Señor. a los que habitaban en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Senai, a Jinán y a Talmai. Dice que estos hirieron al cananeo, al jebuseo. Sí, Y después dice que de allí se fueron y habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daría a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel por mujer. Y Otoniel tiene una parte importante en este libro, porque él fue uno de los jueces que luchó contra los enemigos, que luchó contra aquellos que se levantaron contra Dios. Pero quisiéramos avanzar. Después extendieron la conquista Judá y la de Benjamín. Amén. Pero más adelante, hermanos, podemos ver que los demás hijos de Israel, los que pertenecían a la tribu de Zabulón, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, ellos en ningún momento exterminaron al cananeo, sino que los dejaron en sus aldeas y les cobraron impuestos. Aleluya. Dice la palabra de Dios que estos, aleluya, les cobraban y no hicieron la voluntad de Dios. Tampoco Manasés arrojó a los de Betzén, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tabac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Belén y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. El cananeo me habla del maligno. El maligno siempre va a persistir. El maligno siempre va a luchar para hacer decaer a los hijos de Dios. Siempre va a querer estar dentro de la casa de Dios. Siempre va a querer estar metido en el corazón del hombre, para que el hombre no haga la voluntad completa del Señor. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. En otras palabras, Dios había mandado raer de la tierra al cananeo, al eteo y al jebuseo. Amén. Pero estos de la tribu, aleluya, de Zabulón, Amén. no lo hicieron de esa manera, sino que ellos les permitieron que habitaran en estas tierras Amén. y les cobraban un tributo por vivir en esas tierras, por no haberlos matado. Pero la palabra de Dios, hermanos amados, es clara, es precisa, es más cortante que una espada de dos filos. El Señor nos manda a obedecer. Si queremos procurar una bendición, si queremos procurar una santidad delante de Dios, tenemos que obedecer a lo que el Señor nos ha puesto por delante. No podemos hacer alianzas con el ecumenismo, no podemos mezclarnos con las tinieblas, no podemos cambiar la palabra del Señor, Amén. no podemos traspasar
lo que Dios nos ha entregado. Amén. Y la palabra jueces, para ir avanzando en esta hora, quiere decir, es una traducción de la palabra hebrea shafak, que proviene de una palabra que significa tanto gobernar como juzgar. Básicamente hace referencia a la persona o a grupo de personas que actuaban como líderes y libertadores, ya sea espirituales o militares. Por lo tanto, juez significa alguien que iba a gobernar, alguien que iba a hacer la voluntad del Señor, a alguien que el Señor iba a usar. Si usted me acompaña a Jueces capítulo 3, en el versículo 9, dice: entonces clamaron los hijos de Israel al Eterno, y el Eterno levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Por lo tanto, hermanos, el Señor tuvo que suscitar un hombre para que pudiera defender a Israel. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué el Señor tuvo que levantar un hombre para que hiciera prevalecer la justicia de Dios? ¿Es que acaso Israel, cuando Josué reparte la tierra, no es que ya tenían la ley? ¿No era que habían visto los prodigios, los milagros y todas las glorias del Dios Todopoderoso? Era un pueblo, hermanos amados, que había recibido la gracia, había recibido la unción en Horeb, había recibido las bendiciones, había recibido la gracia. Amén. Pero aquí vemos una apostasía. Aquí vemos, hermanos amados, que después de la muerte de Josué, el pueblo se entregó a sí mismo. El pueblo desvió su corazón de la casa de Dios. El pueblo dejó de caminar en la presencia de Dios. Dios tuvo que suscitar un juez para que pudiera ordenar. Amén. Para que pudiera, aleluya, volver a llevar al pueblo donde el Señor quería, a una vida espiritual, a una vida, hermanos, de gloria. Amén. Aleluya. Hoy en día, hermanos amados, se habla de racismo. Se discrimina, Amén. como lo que aconteció hace poco en Estados Unidos con este ciudadano norteamericano, afroamericano. Amén. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sí, Señor. Amén. Varón y hembra los creó. Amén. Y mi Dios no hace excepción de personas. Sí, Señor. Amén. Porque si Él hubiese hecho excepción de personas, la palabra no hubiese llegado de cuando la palabra sale en el libro de los Hechos. Pero aquí vemos que Dios pone un juez Sí, Señor. Amén. para juzgar lo que estaba aconteciendo en su pueblo. Aleluya. Ahora, hermanos amados, los demás son etnias. Amén. Israel era un pueblo. Amén. Los eteos eran un pueblo. Los cananeos eran otro pueblo. Aleluya. Somos todos seres humanos. Ellos eran todos seres humanos. Pero había algo que los diferenciaba. Había algo que, aleluya, notaba la diferencia en el pueblo de Israel con el pueblo cananeo. Amén. Y eran las leyes. Era la presencia de Dios. Era la gracia que tenían sus hijos. Amén. Hoy en día no encontramos muchas veces esa gracia. No vemos esa justicia. No vemos, aleluya, que alguien sea un juez justo. Amén. Que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Sí, Señor. Amén. Hicieron justicia por este norteamericano afro porque fue una noticia mundial Amén. Amén. de la manera que lo arrestaron y de la manera que murió. Peor que un perro. Aleluya. Y pasaron días Bendito. para que la ley, aleluya, se aplicara y pudieran cambiar las leyes en cuanto a las detenciones norteamericanas. Amén. Pero en esta palabra vemos a un pueblo que tenía la ley de Dios, Amén. que tenía la palabra de Dios,
pero sin embargo aún caminaban en tinieblas, Aleluya. aún caminaban en mentiras y engaños. Sí, Señor. El propósito de este libro, hermanos, el propósito con el cual se escribió es para dejar un testimonio de que Dios no acepta Amén. la infidelidad de su pueblo. Aleluya. Dios no acepta las injusticias. Dios no acepta las mentiras. Dios no acepta los engaños. Amén. Dios no acepta los malos tratos. Dios no acepta, hermanos amados, cuando el hombre toma la vida en su propia mano, cuando el hombre juzga, aleluya, conforme a su carne y no conforme al Espíritu. Amén. Y aquí levantó a Otoniel, lo levantó, pero para ser juez Aleluya. había que tener una cualidad, Sí, Señor. había que tener cualidades, Sí, Señor. no podía ser cualquiera. Aleluya. Aquí Otoniel era aleluya. Bendito, Señor. Dice que era hermano menor de Caleb. Y todos sabemos quién era Caleb. Amén. Caleb permaneció fiel a Josué Amén. en todo lo que se llevó a cabo, hermanos amados. Aleluya. Sabemos que Otoniel tenía la misma figura, tenía la misma enseñanza, tenía los mismos principios de guardar y de preservar la justicia de Dios. Amén. Y hoy en día pareciera que esa justicia, pareciera que esa palabra ya no se está guardando. Así es, Señor. Porque el mundo anda en sus deseos, el mundo anda en sus pasiones. Y dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Dios le entregó en su mano a causa Amén. a Cusán Sitarim, rey de Siria, y prevaleció la mano contra Cusán Sitarim. Y dice que reposaron 40 años. 40 años y murió Otoniel. Y luego dice la palabra de Dios, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Amén. Y esto me lleva a pensar lo que el apóstol Pablo declara cuando escribe a los Gálatas, en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. Oh, aleluya, hermanos amados. Podemos decir fielmente lo que la palabra de Dios Bendito. No. nos enseña, Aleluya. lo que nos dice acerca de lo que Dios nos quiere mostrar y nos quiere enseñar en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Porque ciertamente dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad? Aleluya. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois. Aleluya. Bendito. Aleluya. Esto solo quiero saber de vosotros. Aleluya. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por lo tanto, aquí vemos a un pueblo que después que murió Otoniel, después que lo llevó durante 40 años a la luz de la palabra, dice que el pueblo volvió a pecar delante de Dios. El pueblo volvió a hacer lo malo. El pueblo volvió a andar en sus pasiones. Volvió a andar en los deleites de su carne. Volvieron a aprender a los... ¡Aleluya! Oh, Krashibra Makraya. Dios tuvo que suscitar un hombre. Aleluya. Pero no valieron los 40 años. Porque Israel se olvidó Amén. de quien los guardaba, de quien les protegía y de quien venían las bendiciones espirituales y humanas. Y hoy en día, hermanos amados, hay muchos que esperan que se mueran los líderes, que esperan que se mueran aquellos que entregaron la palabra verdadera para introducir cosas carnales y humanas, adulterando el mensaje apostólico, adulterando la palabra de Dios. Y pareciera que estamos viviendo el tiempo de los jueces, donde cada uno hace conforme a lo que le parece, porque dice la palabra de Dios que la palabra escaseaba y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy en día, hermano amado, hay muchas iglesias que hacen conforme a lo que les parece.
Amén. que están haciendo conforme a su pensamiento y no están haciendo conforme al pensamiento del Eterno. El Eterno es espíritu y verdad, y habita en aquellos que le han recibido, en aquellos que tienen las cualidades y los dones dados por aquel que murió y resucitó por nosotros, y es a saber, el Señor Jesús, el Dios verdadero, el que hizo todas las cosas. Pero hoy nos encontramos en esta época, Sí, Señor. en el siglo XXI, donde muchos se levantan Aleluya. diciéndose líderes, Amén. Es verdad, Señor. hombres de Dios, Aleluya. Sí, y que llaman por redes sociales bendito. a abrir las iglesias, Sí, Señor. Amén. a no estar en las casas, a rebelarse al Estado, Amén. como organizaciones que quieren tener sus partidos políticos Amén. y quieren usar a aquellos que alaban a Dios para sus beneficios personales. Sí, Señor. Amén. Pero aquí la palabra me dice, tan necios sois, insensatos. Aleluya. ¿Quién te fascinó a no obedecer a la verdad? Sí, Señor. Aleluya, este pueblo volvió a hacer lo malo, Amén. volvió a apartarse, volvió a delinquir, volvió, aleluya, a hacer lo malo delante de Dios. Sí, Señor. Amén. Y si usted va al capítulo 15, en el capítulo 3 dice, y clamaron los hijos de Dios, y Dios le levantó un libertador a Ohad, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel, dice que con él le enviaron un presente al rey de Eglón. Dice la palabra de Dios, Aleluya. que Dios les volvió a suscitar un ministro, Sí, Señor. que el pueblo clamó y les volvió a levantar un hombre Aleluya. para que les diera la libertad. Amén. Y después vemos en el capítulo, aleluya, 4, en el versículo 5, donde Dios levantó a una mujer, a Débora. Amén. Esta mujer se sentaba bajo la palmera, Aleluya. entre Rama y Betel, casa de luz, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, no había hombre en Israel, no había hombre, aleluya, que hiciera lo bueno. Cuando hablamos de iglesia, de mujer, me habla que esta mujer, aleluya, hablaba la palabra de Dios. Amén. Esta mujer hablaba y expresaba los mandamientos de Dios. Sí, Señor. Y se sentaba debajo de la palmera. Y ahí miraba, hermanos amados. Y ahí, aleluya, venían los hijos de Israel Amén. buscando una respuesta de Dios. Y quiere decir que los hombres que se decían hijos de Dios ya no tenían el Espíritu de Dios, ya no tenían la comunión con el Señor, y era necesario ir a consultar a Débora, Señor, aleluya. una mujer fiel. Y Débora me habla de una iglesia fiel, Amén. de una iglesia que no debe faltar la palabra, de una iglesia, aleluya, que debe estar lavada, que debe estar santificada, de que no puede estar inmunda delante del Señor. Amén. La iglesia no puede tener, aleluya, negocios con el mundo. Oh, bendito. La iglesia no puede ser comparada con ninguna otra cosa, hermano amado, porque la iglesia del Señor es una y es verdadera. Amén. La iglesia de Jesucristo no es cualquier cosa, y en el mundo la quiere hacer parecer como una cosa común. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Y dice que la tercera vez Pedro le dijo que no, porque nunca había comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, bien has dicho, no llames común lo que el Señor limpió. La iglesia de Jesús no es común. Los hijos de Dios no son comunes. El pueblo de Israel no era común, era diferente para el cananeo, era diferente para el eteo, pero
pero ellos quisieron caminar como el Eteo. Ellos quisieron caminar como ellos caminaban en la época. Querían llenarse de sus cosas humanas y no dejaron que Dios los apacentara, que Dios, aleluya, gobernara sobre sus vidas. Ellos querían ser igual a estos pueblos, pueblos que adoraban al demonio. Oh, aleluya, pero en el nombre de Jesús, esta iglesia seguirá aclamando, esta iglesia seguirá glorificando el nombre de Jesús. Podrán venir 1000, podrán venir 10.000, pero uno solo es el nombre, uno solo se llama Jesús. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Bendito Aleluya. nombre, Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Estos jueces tenían algo, hermanos. Su nombre. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí y a Cedes. Y subió con 10.000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y dice la palabra de Dios que estos hombres poseían el Espíritu del Eterno. Estos hombres poseían el Espíritu de Dios. No eran cualquier cosa. Y dice en el capítulo 3, en el versículo 10, y el Espíritu del Eterno vino sobre él. Amén. Vino sobre Caleb. ¿Y cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos pueden decir en esta hora, el Espíritu de Dios es sobre mí? Ese Espíritu, hermanos amados, es el mismo que el Señor les dio a ellos, es el mismo que tenemos nosotros. Y este Espíritu nos hace caminar en justicia, nos hace caminar en equidad, nos hace juzgar las cosas a la manera de Dios. Pero cuando no tienes el Espíritu Santo, cuando tienes el espíritu del hombre, no puedes juzgar la vida de nadie, porque no tienes la visión, porque no tienes la altura, porque no tienes el conocimiento divino que viene a través del Espíritu Santo. Es por eso que hoy día hay muchos que hablan del Evangelio, hay muchos que hablan, hermanos, pero no conocen el poder, no conocen la autoridad y no saben quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Leen la Biblia, leen las Escrituras, pero las leen literalmente porque no tienen vida en sí mismos. Juzgan el pecado, condenan el pecado, pero ellos viven conforme al mundo, conforme a lo que el mundo les da, conforme a la tecnología, conforme a los lujos, conforme a sus casas, conforme a sus tierras, pero ellos no saben de Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. Aleluya. 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 Ese espíritu, hermanos, es el que está carente en la iglesia. De ese espíritu, hermanos amados, está carente el pueblo de Dios hoy en día. Entonces el Espíritu del Eterno vino sobre Gedeón. Dice que Gedeón fue apartado para nuevamente juzgar a Israel, pero no podía hacerlo humanamente. Usted no puede predicar el Evangelio humanamente. Usted podrá pararse en una esquina, usted podrá estar en una plaza o podrá estar en el mejor altar, pero si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene la unción y la gracia del verdadero, ciertamente Dios no le entregará absolutamente nada. Amén. Es verdad. No lo digo yo, hermanos. Aleluya. Lo dice la palabra de Dios. Sí, Señor. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Amén, amén. Aleluya. Vino. Y si usted me va a aleluya, al libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Es que Dios, hermanos amados, no va a dejar que su palabra caiga en tierra. Él juró, sobre sí mismo juró, que nos daría de su Espíritu Santo. Es por eso cuando leemos Jueces, cuando leemos este libro, ¿cómo podemos ver un pueblo duro de servicio? ¿Cómo podemos ver una iglesia que todavía es carnal, que todavía, hermanos, de labios me honra, que todavía no me entrega la alabanza y que dice, sí, te amo, hermano, cuando es de la boca afuera, cuando te dice que soy mis amigos, cuando a la verdad no sientes nada por tu hermano? Oh, aleluya, hermanos.
Gedeón fue apartado por Dios porque era un corazón humilde. Sí. Porque era un hombre que tenía la ley de Dios dentro de él. Y él no iba a cambiar la palabra. Él no iba a doblar sus rodillas a Baal. Él no se iba a inclinar ante el amorreo, ante el eteo y ante el jebuseo. Pero hoy en día la iglesia, la apostólica iglesia, están haciendo ecumenismos. Se están juntando con los testigos de Jehová. Se están juntando con los adventistas. Quieren encontrar un arreglo. Hermano y hermana, el que te da el arreglo, el que te da la salvación y la vida eterna, no es un gobierno de esta tierra, no es un ministro, no es un juez de esta tierra, es el Dios Todopoderoso. Es por eso cuando leo el Génesis, puedo ver cuando el Señor caminó a la tierra y vino con sus ángeles y se le apareció a Abraham su siervo, y Abraham supo discernir quién venía y le dijo: no pases de la casa de tu siervo. Amén. Te ruego que poses conmigo esta tarde, que comas conmigo este cabrito. Oh, aleluya, porque ciertamente no te dejaré ir si no comieres conmigo. Oh, y Dios le declaró la palabra. El Señor le dice al padre Abraham: ¿habrá alguna cosa escondida a Abraham mi siervo? Esconderé a mi siervo. Aleluya, lo que he de hacer. Abraham era un hombre justo. Abraham era un hombre íntegro. Abraham tenía honorabilidad. Abraham tenía, aleluya, tenía fe en aquel que lo había llamado y había sabido esperar. Pero en el libro de los Jueces encontramos solamente destrucción, muerte, deslealtad, infidelidad, mentiras, engaños. Un pueblo que lo tenía todo, un pueblo que tenía al Dios de Israel. ¿Cómo podían seguir mirando a los Baal? ¿Cómo podían seguir mirando al mundo, hermanos amados? El diablo te da las cosas momentáneas de la vida. Él tentó al Señor después que hubo ayunado 40 días, 40 noches. El diablo se le apareció, lo llevó al pináculo del templo, le mostró todos los reinos, le mostró la grandeza de los gobiernos, pero el Señor le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Yo soy Jesús. Aleluya, hermano y hermana, no podemos, aleluya, mirar lo que estos miran hoy en día. Quieren tener carros, quieren tener propiedades, pero no conocen al verdadero, no conocen a aquel que toca el corazón y el alma, aquel que extendió sus manos y las aguas fueron abiertas. Y todo problema que tengas este día, toda angustia y ansiedad, en el nombre de Jesús, extiende tus manos, porque aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya. Gedeón recibió el Espíritu, hizo desastres, hermanos amados, conquistó la tierra para Dios, conquistó lo que el Señor le pidió y no dejó absolutamente nada del enemigo. Hoy en día hay muchos que quieren conquistar y meten levadura en la iglesia. ¿Qué importa, hermanos amados, si estamos en el siglo XXI? Hay que cambiar la manera de pensar. No, hermano, tú tienes que tener tienes que tener el pensamiento de Cristo, tienes que tener el Espíritu de Cristo, y te podrás dar cuenta que el Señor no ha cambiado ni una jota, no ha cambiado ni una coma, no ha cambiado ni una tilde en su palabra. Hoy en día todo lo quieren cambiar, desde el Génesis al Apocalipsis hasta la Santa Cena han cambiado, hermanos amados, cuando la palabra de Dios no se puede cambiar, no se puede mudar, hermanos amados. Israel cambió todo porque ellos querían vivir conforme a los cananeos, en departamentos hechos de barros, en ciudades fortificadas. Ellos querían vivir, hermanos, con ropas, con túnicas, pero no se estaban dando cuenta que al estar en el mundo estaban perdiendo la divinidad, estaban perdiendo la santidad, estaban perdiendo la alabanza y estaban perdiendo la vida delante del Eterno. Aleluya. 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 Los jueces tenían que poseer el Espíritu Santo. No podían hacer nada sin el Espíritu Santo.
Señor. El libro, hermanos amados, en el capítulo 11, aleluya, Aleluya. del mismo libro de los jueces, Amén. en el versículo, aleluya, bendito sea el Señor, Amén. Jefte. Entonces Jefte vino a los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo Sí, y amén. jefe. Jefte habló todas las palabras delante del Eterno en Mizpa. Jefte, Amén. un hombre valeroso, Aleluya. un hombre que habló las palabras del pueblo a Dios. Amén. ¿Cuál es la palabra del ministro que habla acerca del pueblo de Dios? Sí, Señor. El ministro tiene que llevar las cargas del pueblo. Aleluya. El ministro tiene que llevar las oraciones de la iglesia delante del Señor. Amén. Amén. Los hijos de Dios, aquellos que han sido apartados, a aquellos que son, aleluya, a aquellos que tienen el espíritu de gracia, a aquellos que Dios les ha dado el poder entrar al lugar santo, tienen que llevar la palabra de su pueblo al Señor. Pero hoy en día muchos piden para ellos, piden para que les guarde sus bienes, para que les guarde su pequeña congregación. Pero cuando un hijo de Dios es verdadero, este hijo dobla las rodillas e intercede por todo el mundo, porque Dios no es un Dios racista. Habrán chinos, habrán coreanos, habrán griegos, habrán persas, medos, norteamericanos, chilenos, colombianos, argentinos. Mi Dios derramó sobre toda carne su Espíritu Santo. Dios nos llamó a todos a ser salvos. Dios nos llamó solamente a un pueblo. Y aunque apartó a Israel como nación, para que le fuera un pueblo de sacerdotes, para que le fuera una nación santa, aún la misericordia de Dios alcanzó a los partos y a los medos y a los persas. A estos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Dios no hace acepción de persona. Son los hombres los que hacen acepción en la iglesia. Hacen acepción con los hijos. Hacen acepción con las hijas. No las perishubramalacrasha. Oh, aleluya. Así como cuando Ana oraba en el altar. Oraba de día. Oraba, aleluya. Y ahí estaba Elí, el que era el último de los jueces. Oh, aleluya. Pero ciertamente le dijo: mujer, digiere tu vino. Si hubiese sido espiritual, si hubiese sido un ministro, aleluya, lleno de la gloria, hubiera discernido que era una mujer atribulada, que era una mujer cansada, que lo único que quería era poder tener un hijo para darle la gloria al Eterno. Oh, hermano amado, hoy en día esa visión se ha perdido. Hoy en día se preocupan más de que la iglesia esté llena, de que, aleluya, que caiga la gracia de Dios. Amén. Tenemos a Débora en Jueces capítulos 4, 5. Tenemos a Abimelech en Jueces 9:1. A Jair en Jueces 10:3. A Tola en Jueces 10:1. Pero todos estos hombres poseían el Espíritu Santo. Ellos poseían el Espíritu Santo. Ellos poseían la gracia. Ellos poseían la virtud del poder del Espíritu Santo. Y si usted me acompaña en el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted podrá entender por qué era tan importante, aleluya, tener el Espíritu de Dios. Oh, bendito el nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 6. Aquí en este capítulo, hermanos, nos habla de cuando se escogen aquellos que iban a servir las mesas a los diáconos. Amén. Hombres y mujeres, porque hay diaconisas. Aleluya. Dice que los apóstoles estaban sobrepasados Sí, en todo lo que hacían, amén. en predicar y atender. Amén. Pero no estaban sobrepasados del pecado, porque ellos tenían una cosa en común y era agradar a Dios. Vemos dos cosas opuestas, pero lo que sí vemos que coincide la palabra de Dios es que estos varones que ellos buscaron tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 3 dice que ellos convocaron a los discípulos dentro de la multitud Sí, Señor, amén. y dijeron:
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7, Aleluya. la perfecta mía, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, Sí, y Señor. pongámoslos sobre este trabajo. Así es, Señor. Los jueces no eran cualquier cosa. Eran hombres, hermanos amados, que estaban llenos de la gracia. Ellos iban a tener que discernir entre lo que estaba aconteciendo, entre los idólatras y los no idólatras, entre el pueblo que se iba a arrepentir y el pueblo que no se iba a arrepentir. Amén. Los jueces no iban a levantar sus manos como lo hicieron en la cátedra cuando el Señor, aleluya, entró al templo. Ahí estaban los ancianos y solamente juzgaban según la carne y no el espíritu. Y hoy en día, hermanos, muchos juzgan según la carne, según la vista, hermanos amados, y no, aleluya, el espíritu lo tienen de adorno en sus vidas. Aleluya. Lo usan cuando les conviene. Oh, hermano, me olvidé de ti, hermano, perdóname. Aleluya. Para justificar una acción delante de Dios, Sí, Señor. Amén. para justificar un acto. Aleluya. Vengo al Señor a orar, perdóname, Señor, porque no hablo con mi hermano. Es verdad, Señor. Amén. Para justificar una actitud y una acción de lo que tú tienes que hacer, o si tienes que predicar, o si tienes que alabar, o si sabes que el ministro va a otro lugar, te llamas al otro para decirle cómo estás. Aleluya. Podrás ocultar al hombre, pero al Espíritu Santo no le puedes ocultar lo que eres tú como ministro. Es verdad, Señor. No le puedes ocultar como iglesia lo que eres. No puedes ocultar nada, porque dice que los jueces fueron escogidos por Dios y no se les pudo ocultar absolutamente nada, porque los jueces tenían que rendirle cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores, y la iglesia de Jesucristo le tiene que rendir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada ministro, cada hija de Dios tiene que rendir su cuenta y pagarás, dice la palabra de Dios, hasta el último cuadrante de lo que hayas hecho. Amén, amén. Pero no te llames santo, Aleluya. no te llames digno cuando tu vida espiritual es oculta. Sí, Señor. Amén. Aparentamos cosas. Aleluya. Todos hemos pasado por difíciles cosas en la vida, Amén. pero Dios a todos nos da una oportunidad. Amén. Es verdad, Señor. Se la dio a Israel con los jueces. Aleluya. Constantemente les dio oportunidad, los libertó, los sanó, Sí, Señor. los bendijo con tierra, con vides, Aleluya. los bendijo con profetas. Aleluya, los bendijo con profecías, con palabras. Les mostró las glorias, les mostró las sanidades. Amén. Pero aún ellos se envanecieron, aún ellos dejaron la palabra, aún ellos, aleluya, se olvidaron de los jueces. Pero vemos que hasta estos jueces hubo uno que el Señor marcó la diferencia. Hubo un juez que el Señor, aleluya, lo apartó desde el vientre de su madre. Amén. Y apareció a Manoa y a su madre, diciéndole que este bebé, aleluya, iba a ser voto nazareo, que no iba a pasar navaja por su cabello, que él iba a ser santo toda su vida al Señor. Y la iglesia fue llamada a ser santa toda la vida de su existencia, del tiempo que esté en la tierra. La iglesia tiene que estar vestida de lino fino, la iglesia tiene que estar vestida de justicia. La iglesia es un juez para la vida eterna, la iglesia es un juez para predicar el evangelio de Jesucristo. La iglesia es un juez de Dios en la tierra para anunciar las buenas nuevas de salvación, para otorgar perdón, para otorgar sanidad, para otorgar redención a las almas. Dios no puso la iglesia para condenar, para desarraigar. Dios no puso la iglesia, aleluya, para no entregar pan ni vino. Dios puso la iglesia para entregar un camino mejor a través de Jesucristo, un camino nuevo y más excelente, libre de la ley. Es por eso que dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero se está refiriendo, hermano amado, a no que yo llegue a la iglesia saltando o corriendo, hermano amado. Se está refiriendo a que yo tengo una libertad para entrar, aleluya, a ese lugar donde antes yo no podía entrar, a ese lugar donde yo no podía adorar, hermano amado, porque era gentil, porque ahora tengo el Espíritu de Dios. Y por este Espíritu el Señor me permite entrar a las moradas celestiales,
me permite entrar al lugar santo. Allí hay libertad para adorar. Allí hay libertad para libertar a los cautivos. Allí hay libertad y Shabramalaja. Oh, aleluya, hermano y hermana. Aleluya. Cuando le dicen a Moisés, ¿quién te ha puesto por príncipe o juez? Sí, Señor, amén. ¿Quién te ha puesto por predicador? ¿Quién te ha puesto por iglesia? Aleluya. A mí, el Señor Jesús. Sí, Señor. Al Señor le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Aleluya. Y el Señor les dijo, os haré una pregunta. Sí, Señor, amén. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Yo bautizo en el nombre de Jesús. Amén. No en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu. Amén. Yo te bautizo no en el nombre de él o aquel. Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. ¿Con qué autoridad Aleluya. tú haces estas cosas? Sí, Señor, amén. Y el Señor les dijo, como tampoco vosotros me respondéis, Aleluya. yo tampoco os responderé. Amén. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Sí, Señor. Porque si os decís espirituales, debierais saber quién os está hablando. Amén. Debierais saber Sí, Señor, lo que la Escritura habla de mí. Aleluya. Lo que los profetas hablaron de mí en mi tiempo. Porque Abraham me vio y se gozó. Amén. Y dijeron estos, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? ¡Oh, aleluya! Pero ahí estaba el Rey de Reyes, el juez de toda la tierra, que le dijo a Abraham, ¿acaso el juez de la tierra no tendrá misericordia? Aleluya. Si hubieran 50 en Sodoma, Sí, Señor. no tendrá misericordia si hubieran 40 en Sodoma. Aleluya. El Rey de toda la tierra condenará al justo con el injusto. ¿Por qué pues hoy la iglesia, si muchas veces se pone como juez, como condenadores de aquellos que quieren entrar a la iglesia, de aquellos que vienen con cargas, de aquellos que vienen atribulados, de aquellos que traen una vida pesada, hermanos amados, de mujeres que a lo mejor han sido ultrajadas, que han sido bofeteadas, de hombres que han sido maltratados, porque no llegan con vestiduras de vestidos de mujer, o no llegan vestidos decorosamente? Usted le juzga y en vez de entrarlo a la salvación los aleja. Pero la palabra de Dios me dice Amén. Aleluya. que yo debo amar a mi prójimo, Oh, bendito. porque mi Dios no es racista, mi Dios no es clasista. Y para aquellos que buscan sentarse en los mejores lugares, déjame decirte en esta hora que cuando estemos en la presencia del Eterno, aleluya, oh Brahma Shakramaha, solo la esposa estará en la mesa. Solo la esposa se sentará en la mesa. Los invitados estarán ahí. Pero los Arishebra Malakerima Bayunot. Oh, aleluya, hermano. No podemos ser jueces de lo que no hemos vivido. No podemos ser jueces de lo que no hemos pasado. Usted no puede juzgar lo que usted nunca vivió. Usted no puede juzgar una prostituta si usted no sabe cómo llegó a ese estado. Usted no puede juzgar, aleluya, aquel que está en la droga y por qué cayó en ese vicio o en la promiscuidad. Usted tiene que si crema de Kaishem. Si usted se considera juez, déjeme decirle que si no tiene el Espíritu Santo no es nada. Así es, Señor, amén. Jueces. Aleluya. ¿Quién te ha puesto por juez para que juzgues mi vida, mi pasado y mi presente? El Señor es mi juez. Él es mi testigo, dijo uno. Él conoció mi salida y mi entrada. Aleluya. Mi embrión vieron tus ojos. Sí, Señor. Él me formó desde que estaba en el vientre de mi madre. Sí. Él me tomó con cuerdas de amor y me trajo a su presencia. Y aunque yo resbalé, y aunque yo me equivoqué, el Señor me tomó. Y el Señor me puso aceite y me volvió a ensalzar y me volvió a levantar y derramó cuerno en mi vida. El Señor es mi juez. El Señor no me condenó. El Señor me dio otra vez la
la capacidad de alabarle, la capacidad de bendecirle y de ser testimonio para su gloria. Porque el hombre juzga según las apariencias, el hombre busca desnudar, pero el Señor te quiere cubrir. El hombre quiere matar, pero Dios te quiere dar vida. El hombre te quiere quitar autoridad, pero en el nombre de Jesús Él te la da. ¡Oh, aleluya! El hombre quiere esconder la palabra, pero Dios la pone a la luz nuevamente. El hombre quiere ocultar el pecado, pero Dios se lo pone a la luz nuevamente. Los hombres claman a sus baales, pero la iglesia clama a Jesucristo. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, sí, Señor. Amén. Aleluya. Los jueces poseían una gracia que causaba que el pueblo le siguieran. Jueces, capítulo 8, verso 22. Ellos vieron en este hombre, en Gedeón, Aleluya. vieron gracia. Cuando un pastor no tiene gracia, cuando un pastor no tiene empatía, cuando un pastor, aleluya, se cree más que los demás, el pueblo no lo va a seguir, el pueblo no lo va a escuchar. Cuando el pueblo se da cuenta que es un mentiroso, cuando se da cuenta que solamente es apariencia, ciertamente el pueblo no lo oirá, porque Dios, aleluya, no es mentiroso. Dios no es hijo de hombre. Los hijos de los hombres mienten, los que son nacidos de la carne. Es por eso que el Señor le dice a Nicodemo en Juan, aleluya, oh, bendito el nombre de Jesús. Por eso le dijo en Juan capítulo 3, oh, Nicodemo le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de los cielos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y el que no naciere del Espíritu habrán nacido del bautismo en el nombre de Jesús. Pero si no han nacido del Espíritu, si no has cambiado tu manera de vivir, si no has cambiado tu manera de juzgar, ciertamente estás en la carne y aún no has nacido del Espíritu, porque el Espíritu no es juzgado de nadie, sino de Dios. Aleluya, en esta hora, hermano, recíbelo. Amén, amén. Aleluya. Oh, gloria. Bendito es tu nombre, Jesús. Quisiéramos decir una cosa más. Aleluya. El libro de los jueces. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Poseían un liderazgo, Oh, bendito, como lo vemos en el capítulo 6, en el verso 12. bendito. Ellos tenían liderazgo, no se quedaban quietos, Aleluya. esperando que otros los hicieran. Sí, amén. Ellos no se quedaron quietos como se quedó quieto Elí. Amén. Tenían liderazgo los jueces. Hoy en día hay muchos que tienen el título de líderes, Sí, es verdad. pero no hacen nada, no mueven un dedo por nadie. Amén. La única vez que se mueven es cuando hay eventos, Aleluya. cuando hay un lugar donde se van a presentar los demás pastores o los hijos de Dios. Ellos aparecen, como dijo el Señor, para ser vistos de las gentes. Es verdad. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de ropas o un hombre sacudiendo? Aleluya. Sí. Hoy en día hay muchos Amén, amén. que tienen el título, Aleluya. pero no hacen nada por la iglesia. Sí, amén. Bendito es tu nombre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Los jueces movían el pueblo, Amén. los sacaban a la batalla, los hacían confiar en el Señor. Aleluya. Los jueces, aleluya, oraban por el pueblo. Amén. No cuestionaban las carnalidades, las presentaban delante de Dios. Eran amigos Sí, amén. del pueblo de Dios. Los jueces amaban la casa de Dios. Amén. En ninguna parte veo un juez que no haya hecho la voluntad de Dios. Sí, Señor. Amén. Pero sí veo a uno, a Sansón, que este fue apartado al único que se le pidió voto, santidad. Aleluya. Pero él quebrantó esa santidad. Él jugó con lo que Dios le había dado, Aleluya. con esa unción, con esa autoridad. Sí, Señor. Juzgaba lo que veía a sus ojos. Era amigo de todos, de los filisteos, de los cananeos, para después quitarles la vida de una manera engañosa. Y aunque podríamos decir que hacía la voluntad de Dios, no era la manera de Dios, porque él jugaba con la gracia.
Él provocaba, aleluya. Y aunque Dios cumplía su palabra, Él quebrantó la santidad. Comió de un animal inmundo que Él mismo había matado. Y ningún hijo de Dios puede comer cosa inmunda, cosa muerta que esté en el animal. Él comió un panal de miel que estaba dentro del estómago de este león, que Él mismo había matado. Eso nos habla de soberbia. Eso nos habla de altivez. No importa si hoy día como algo inmundo, total mañana el Señor me va a usar. Sí, amén. Total mañana el Señor me va a usar. Hermano amado, no te equivoques. Dios no nos ha puesto para jugar con la gracia. Amén. Hoy en día hay muchas peticiones. Amén. Y la gente quiere ser sanada. Y de los que debiera salir poder y espíritu, no sale nada. Es verdad, Señor. De la iglesia apostólica, la que tiene el nombre de Jesús, Aleluya. debiera salir poder, Amén. debiera temblar la tierra, pero todos se dividieron. Sí, amén. Todos buscaron su propio camino, como los jueces. Y cada uno hizo lo que mejor le pareció. Como dice el dicho humano, río revuelto, ganancia de pescadores. Y cada uno formó su lugar. Y cada uno hizo su propia iglesia. Pero le preguntaron a Dios si era la voluntad. Aleluya. Desnudaron a hermanos, desnudaron a ministros, Amén. los expusieron. Sí, Pensando que le hacían un favor a Dios, y lo único que han hecho es hacer que el mundo, que el que no conoce a Dios, blasfeme el nombre de Jesús, blasfeme la palabra, niegue la eficacia del bautismo en el nombre de Jesús, por estos que han sido denunciados. Aleluya, hermanos. Ser juez no es actuar de una manera humana, Amén. es actuar de una manera espiritual, es actuar de una manera santa, es actuar de una manera justa delante del Eterno, porque el que te pondrá palabra es Dios, el que te pondrá santidad es Dios. Amén. Dios te pondrá en las alturas, pero aleluya, conforme a su palabra. Amén. ¿De qué ha valido desnudar la iglesia? ¿De qué ha valido, hermanos amados, acornearse los unos a los otros si la palabra de Dios está detenida? Si no hay prodigio, si no hay milagro, y por misericordia el Señor sana, por misericordia el Señor responde a una iglesia que ha sido, aleluya, apartada como la única paloma, como la única amada del Señor, ha sufrido un quiebre, aleluya, y los responsables debieran estar orando, debieran estar clamando al Eterno, porque la iglesia de Jesucristo no puede ser quebrantada por jueces carnales e hipócritas y mentirosos. La iglesia de Jesucristo, la que el Señor compró, mandó a sus discípulos, mandó a sus apóstoles a predicar en el nombre de Jesús, a bautizar en el nombre de Jesús, porque cuando Él tomó la copa, dice que todos bebieron de la copa aquella noche, y todos comieron del mismo pan, y todos los que beben de la misma copa, y los que comen de la misma carne, estos están en Jesucristo. Y si yo bebo la copa del Señor, y si yo como a mi Señor, aleluya, voy a caminar en su voluntad, y voy a juzgar conforme al Espíritu, y no conforme a la carne, y aleluya, y no casi como hicieron los fariseos, como hicieron los saduceos, como hicieron todo el pueblo de los sacerdotes, que no dejaban entrar a nadie para la salvación y vida eterna, porque habían cerrado las puertas, porque ellos pensaban que solo ellos nomás podían predicar, que solo ellos podían tener comunión con Dios. Pero Dios los llamó a vergüenza, Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Oh, aleluya, hermano. Y así hay muchas iglesias que están ahora adormecidas, y que, aleluya, no hay palabra, y que se dan vuelta en lo mismo, y predican lo que están predicando hace 20 años, porque el Señor les ha quitado visión, el Señor les ha quitado palabra, les ha quitado, hermanos amados, el pan de noble. Es por eso que en el nombre de Jesús, hoy es tiempo de ponerse a cuenta, para que Dios sane tu casa, para que Dios te sane del COVID, para que Dios te use, ministro, para que te vuelva a llenar de su Espíritu Santo, no como lo hizo Sansón, que ciertamente él jugó con la gracia, hasta que un día despertó, dice la palabra, y se dio cuenta que ya no estaba la gracia, Amén. solamente estaba la palabra. Así es, Señor. Hoy en día hay muchos que no tienen la gracia en la tierra. Aleluya.
Tienen palabra, tienen teología homilética, tienen verbos, sustantivos, pero no tienen el don del Espíritu Santo. Amén. Se conocen las escrituras, me las manejan, Amén. pero ciertamente la palabra de Dios es fuego, es santidad, aleluya. La palabra de Dios tiene que provocar una sanidad en mi vida. La palabra de Dios me tiene que provocar a un cambio. La palabra me hiere y me sana. La palabra me acusa y me liberta. La palabra, aleluya, me lleva a comprender los designios de Dios. La palabra de Dios, cuando fue entregada a los jueces, fue para juzgar a los impíos, fue para juzgar a los que no eran piadosos, a aquellos que tenían idolatrías y que no querían seguir el mandato divino. Hermano y hermana, no seamos como aquellos jueces Amén. que jugaron con la gracia, que se apartaron de Dios. Amén. Los jueces libraron, porque esa era su misión, librar al pueblo de Dios de sus enemigos. Amén. La misión de la iglesia en la tierra Amén. es una: quitarle las almas Aleluya. al diablo. La misión de la iglesia no es enriquecerse. La misión de la iglesia no es juzgar a la hermana que vive sola en la casa, Amén. a la hermana que tuvo hijos y se enamoró y el hombre la dejó. Amén. La misión de la iglesia no es juzgar al hermano Amén. que no tiene trabajo y que a lo mejor depende de su mujer. Sí, amén. La misión de la iglesia no es esa. Amén. La misión de la iglesia es llevar paz, gozo, Amén. arrepentimiento, Sí, Señor. sanidad. Ser juez de Dios es llevar la justicia de Él como se la entregó a Abraham. Amén. Había uno, porque ni siquiera nombró a sus sobrinas Aleluya. o a la esposa de Lot. Nombró a Lot porque el Señor sabía que ahí estaba su sangre. Amén. Y por amor a esa sangre, el Señor los iba a libertar. Y si yo tengo mis hermanos en el nombre de Jesús, que están mal espiritualmente, que están débiles en la fe, Aleluya. Dios no me llamó para contender acerca de las viandas que comen, Sí. o si comió carne o si comió pescado. Bendito tu nombre, Jesús. No me llamó a contender si anda con pantalones o con falda. Aleluya. Dios me llamó a mostrarle el camino verdadero. Amén. Sí, Señor. Y si tú eres digno de Jesús, escucharás la palabra Amén. y acogerás el juicio del juez. Amén. Pero dice el Señor, escúchalo. Escúchalo. Arréglate con tu hermano. No sea que tu hermano te lleve al juez y el juez te mande con el de la cárcel, con el que tiene las llaves, el carcelero. Y el carcelero es Satanás, el diablo, Amén. que quiere atarte y que quiere robarte la gracia. No seas juez. Sé hermano. Amén. Sé ministro. No seas como Sansón, Aleluya. que cuando se despertó estaba atado, listo para morir. Pero ahí clamó y pidió misericordia y Dios se la dio. La iglesia fue puesta para ir y predicar el evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Amén. Pero no será condenado por ti, porque tú no eres el juez. La palabra que yo te hablo te juzgará en el día postrero. Esa es la palabra que te juzga, el juez. Y el juez se llama Jesús. Puesta en pie la iglesia. Vamos a orar por las peticiones. Le vamos a pedir a nuestra hermana Carola que ore, que pida perdón, que diga las peticiones. Amén. Amén. Vamos a orar por los padres de nuestra hermana Benita, Amén. Eladio y Mirta. Vamos a orar también por el esposo que ha tenido fiebre, por su hija Bárbara. Vamos a seguir orando por nuestro hermano Enrique Jorquera, que es el papá de nuestra hermana Nitza, Amén. para que el Señor siga haciendo la obra. Amén. Por la hermana y por la cuñada de nuestra hermana Milsa,
Vamos a orar por Daniela Méstica, Amén. por Alejandra y Susi Marín, por nuestro hermano Oscar Pierola y nuestra hermana María, por nuestro hermano José Arancibia, que está desahuciado por los médicos, Amén. también infectado por esta pandemia, por el pastor Abraham, nuestra hermana Soledad, nuestro hermano Nicolás y su esposa Milagros. Amén. Vamos a orar por nuestro pastor José para que el Señor lo guarde, porque sabemos que en su trabajo hay muchos contagiados. Vamos a orar por la familia Vallejo Farías, por nuestra hermana Ana Busto y sus hijos, Amén. por nuestra hermana Grimaldina, que es de Chañaral, Amén. para que el Señor también obre en su vida, por nuestra hermana Yarna Pizarro, por nuestro hermano Valentín Caro y su hija Sandy, y vamos a orar por nuestro pastor Amador, su familia, sus hijos, sus nietos, y por la familia de nuestro obispo Marcelo Romero. Amén. Amén. Antes de orar por todas estas peticiones, Amén. usted tiene que saber que no es uno Amén. el que sana y que liberta, porque Daniel pudo decir en el capítulo 2, en el versículo 21, para que lo lea, Él muda los tiempos Amén. y dijo, sea bendito el nombre de Dios, Amén. de siglos en siglos, Amén. porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Él muda los tiempos y las edades, Sí, amén. quita reyes y Aleluya. pone reyes, Sí, Señor. da la sabiduría a los sabios Así. y la ciencia a los entendidos. Sí, Él revela lo profundo y lo escondido, amén, amén. conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él conoce las intenciones del corazón en esta hora. Señor Jesús, Amén, sí, Señor amado. hemos orado, hemos hablado tu palabra. Dios Todopoderoso, No queremos ser jueces de nadie, oramos por estas peticiones. porque Daniel declara que tú pones reyes y quitas reyes, pones jueces y los sacas, pones pastores y los sacas. Oramos por cada Tuya es la gloria y tuya es la honra. para que usted tome Tuyo es el poder y tuya es la misericordia. cada petición de tus hijos. En ti, Señor, están los juicios. Dios Todopoderoso, En ti, Señor, están oramos todas las por cosas. peticiones de tu iglesia, Tú conoces las tinieblas, los hermanos que están contagiados, pero tú habitas en la luz. para que usted, Te presentamos estas peticiones de cada hermano, de cada hermana, de cada ministro, por cada pastor, de cada pastor, Señor amado, para que tu palabra, Señor, se haga tu voluntad como se la dijiste a Abraham, Señor amado, que por amor a uno haría sanidad y misericordia. Señor de nuestra Y yo creo en esta hora, Señor, a esa palabra del juez de toda la tierra, Señor amado, no a la justicia del hombre, guárdanos, no a la palabra del hombre, no al pensamiento, toda atadura del diablo, sino que a tu palabra, Señor, reprendemos toda enfermedad, porque tú eres el juez de toda la tierra. reprendemos Y a ti viene toda carne, Señor, y dobla toda rodilla y lengua confiesa que tú eres el Señor. No hay ni un corazón que pueda ocultar lo que siente en esta hora. Nadie puede ocultar, Señor amado, lo que hay en su corazón delante del juez de la tierra. Podrán ocultarlo a los hombres, las intenciones y los pensamientos, pero a ti no te pueden ocultar nada. A ti no te podemos ocultar nada. Por eso que oramos por las distintas peticiones. Porque tú Gibrame y Shechem Brahma que anualija. Señor amado, Obremei Shechem Belmeleinu Orgal Ishem. cuida de su Ubramei al Malaeinu Likal Bel Shechem Brahmaich. Warju Alekechem. Señor, sánale, Señor. Shafremale Kashe Hibra Malkua Hatishe Maltachtel Bel Einu Lichim. Para que usted sea Brahma Hashem Brahma Tal Eleja. Señor. Jesús. Mi Adebramei. hermano Oscar, mi Mabramei hermano, Shijala Einu Mahut Braja. y que tu misericordia En el nombre de Jesús. Señor, aleluya. Oramos porque Si hay virtud Señor, alguna, Señor, necesitamos que sean sanos que tomen control. y sean llenos de tu presencia. Sí,
No tenemos oro y plata, Aleluya. pero tenemos tu nombre. Señor, amén. Y barmal einu bar chejim bar tuktal al jadir eini Jesús. Bendito. Oh, brava, brava, hija, levántate en esta hora de tu lecho y empieza a glorificar Hijo, Señor. al que es verdadero, Déjenos de porque todo. estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Así, Este es el verdadero Dios Señor. y la vida eterna. En el nombre de Jesús, Amén. Sí. como lo dijo a la Marisha Breme El Oh, Barut, bendito es tu nombre, Señor. mirándolos a los ojos, Aleluya. extendiendo su mano, Gracias, Señor. le dijo: levántate y anda, Sí. sé libre de este azote, Amén. Aleluya. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Iglesia, 1 de Juan 5:20. Amén. Únete, atrévete sin límites. Amén. Jesús te bendiga, hermano y hermana.